Mi nombre es Elvis Jiménez, estudiante de licenciatura en Ciencia Política de la Universidad Fermín Toro, y este es un video para el curso Derecho Internacional acerca de la filosofía del derecho internacional. El derecho internacional tiene sus orígenes en la necesidad de regular las relaciones entre los estados y otros actores en el ámbito global, así como en la búsqueda de la paz y la justicia. Desde la antigüedad, los tratados y acuerdos entre civilizaciones sentaron las bases de un sistema normativo que buscaba evitar conflictos y establecer pautas de convivencia. Con el tiempo, las conceptualizaciones del derecho internacional han evolucionado, reflejando cambios políticos, económicos y sociales. En el siglo XIX, el surgimiento de la diplomacia moderna marcó hitos significativos. La evolución del derecho internacional también ha estado influenciada por eventos históricos, como las dos guerras mundiales, que llevaron a la creación de la Organización de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Estas iniciativas reflejan un esfuerzo colectivo por crear un marco normativo que garantice la dignidad humana y la autodeterminación de los pueblos, así como el respeto a la soberanía estatal. En la actualidad, el derecho internacional se enfrenta a nuevos desafíos como la globalización, el terrorismo y el cambio climático, lo que exige una constante actualización de sus principios y normas. Ahora bien, hablemos de las raíces históricas del derecho internacional, que se pueden rastrear hasta las antiguas civilizaciones como los pueblos de Mesopotamia y el antiguo Egipto, donde las normas y costumbres entre pueblos comenzaban a formalizarse. En la Grecia clásica se desarrollaron conceptos de justicia y equidad que sentaron las bases para las relaciones entre ciudades-estado. Posteriormente, durante el Imperio Romano, se consolidó la idea de un derecho que no solo regía a los ciudadanos romanos, sino que también se extendía a los pueblos conquistados, creando un sistema normativo que trascendía fronteras. El Renacimiento, por su parte, impulsó un renovado interés por el derecho natural, con pensadores como Hugo Grocio, quien articuló principios que regulaban la conducta de naciones en tiempos de guerra y de paz. Con el paso del tiempo, las guerras mundiales y la necesidad de prevenir conflictos llevaron a la creación de instituciones internacionales como la Sociedad de Naciones y posteriormente las Naciones Unidas. Estas organizaciones no solo consolidaron las normas internacionales, sino que también promovieron el respeto a los derechos humanos y la cooperación entre naciones. Por lo tanto, el derecho internacional se ha ido construyendo sobre una rica herencia histórica, adaptándose a los cambios sociopolíticos y económicos del mundo y reflejando las aspiraciones de una comunidad global que busca coexistir en paz y armonía. Anteriormente mencionamos a Hugo Grocio, quien es conocido como el padre del derecho internacional, además que realizó aportes que sentaron las bases de esta disciplina. Su obra más destacada, De Iure Belli Ac Pacis, establece los principios que todavía son relevantes en la actualidad. Grocio argumentó que existen leyes naturales que trascienden las fronteras nacionales, sugiriendo que los estados deben actuar conforme a la razón y a la justicia, incluso en tiempos de guerra. Además, su énfasis en el derecho de las gentes, es decir, las normas que rigen las relaciones entre estados, permitió un primer intento de sistematización del derecho positivo en un contexto internacional. También promovió la idea de que los derechos humanos son universales y que todas las personas, independientemente de su nacionalidad, deben ser tratados con dignidad. Sus ideas influyeron en el desarrollo posterior del derecho internacional, estableciendo un marco para el diálogo y la cooperación entre naciones, así como para la resolución pacífica de conflictos. Por otro lado, Immanuel Kant, filósofo alemán del siglo XVIII, desempeñó un papel crucial en el desarrollo del derecho internacional a través de sus ideas sobre la paz y la moralidad. En su obra, La paz perpetua, argumenta que la guerra es un estado de naturaleza que debe ser superado mediante la creación de un orden internacional basado en principios racionales y éticos, proponiendo que los estados deben establecer una federación que fomente la cooperación y el respeto mutuo, sugiriendo que la paz duradera solo puede lograrse si las naciones se comprometen a resolver sus diferencias a través del diálogo y el entendimiento, en lugar de recurrir a la violencia. También enfatizó la importancia de la autonomía en los pueblos y el respeto de los derechos humanos, postulando que cada nación tiene el deber de actuar conforme a principios que promueven el bienestar global. Su visión inspiró el idealismo jurídico y sentó las bases para el desarrollo del derecho internacional contemporáneo, influyendo en la creación de organizaciones internacionales que buscan mantener la paz y la justicia en el mundo. La idea de un derecho internacional basado en la razón y la ética sigue siendo relevante hoy en día, reflejando la aspiración de una comunidad global unida por valores comunes. Entrando a tiempos más recientes, Hans Kelsen, un destacado jurista del siglo XX, desarrolló la teoría pura del derecho,
quien tiene implicaciones significativas para el derecho internacional. Según Kelsen, el derecho internacional se basa en una jerarquía normativa donde las normas más altas, como los tratados internacionales, son vinculantes para los estados. También enfatiza la idea de que el derecho internacional no es solo un conjunto de reglas, sino una estructura coherente que debe ser respetada por todos los actores en el ámbito internacional. Su enfoque resalta la importancia de la legalidad y la necesidad de que las normas internacionales sean cumplidas para garantizar la paz y la justicia global a través de su trabajo. Sentó las bases para la comprensión moderna del derecho internacional, influyendo en la forma en que se interpretan y aplican las normas a nivel global. Su legado continúa impactando en la teoría y la práctica del derecho internacional contemporáneo, donde la búsqueda de un orden jurídico es clave. Aportes importantes hizo Alfred Verdross, reconocido jurista y filósofo austriaco, que enfatizaba la importancia de la ética en las relaciones internacionales. Su obra resalta que el derecho internacional no puede ser entendido solo como un conjunto de normas estáticas, sino como un sistema que debe estar fundamentado en principios éticos y morales. Argumentaba que la justicia y la equidad son esenciales para la legitimidad del derecho internacional, sugiriendo que las normas deben reflejar valores universales que trascienden las diferencias culturales y políticas entre los estados. Además, propuso que la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos internacionales debe estar guiada por principios éticos, promoviendo el respeto a los derechos humanos y la dignidad inherente a cada individuo. También abogó por el desarrollo de una conciencia global que permita a los estados actuar de manera responsable en la comunidad internacional. Su perspectiva ética ha influido en la manera en que se conciben y aplican las normas internacionales, resaltando que la cooperación entre naciones debe estar anclada en valores compartidos y en el reconocimiento de la interdependencia global. Este enfoque ha contribuido a la evolución del derecho internacional contemporáneo, donde el respeto a los derechos humanos y la justicia social son considerados pilares fundamentales para la paz mundial. Si hablamos de las doctrinas clásicas aplicadas al derecho internacional, podemos citar a la doctrina ius naturalista, que sostiene que el derecho es válido y obliga por su justicia intrínseca y no por su origen en fuentes formales o por la voluntad de un legislador. El iusnaturalismo se basa en la idea de que la naturaleza humana tiene características comunes que le otorgan derechos innatos. El derecho natural considera que la naturaleza humana es un conjunto de condiciones que regulan la convivencia entre los seres humanos. Por otra parte, la doctrina positivista del derecho internacional se basa en la idea de que el derecho es un conjunto de normas públicas fiables y establecidas que no pueden ser cuestionadas por las concepciones políticas y morales de los aplicadores. El positivismo jurídico plantea que el derecho es un conjunto de normas dictadas por los seres humanos a través del Estado, con el objetivo de someter la conducta humana al orden disciplinario. El derecho internacional público tiene como objetivo principal garantizar la paz y la seguridad internacionales. Para ello, crea normas jurídicas que modelan el orden social internacional y entre las fuentes primarias del derecho internacional se encuentran los tratados internacionales, la costumbre internacional, los principios generales de derecho y en ese sentido la doctrina westfaliana sostiene que todo Estado que satisfaga la definición no moral, una población regida por un gobierno en un territorio, es legítimo. Los actores internacionales deben tratar el poder de facto como si fuera un poder de iure. Para ser legítimo, un gobierno debe ser capaz de mantener el orden interno y de conducirse frente a otros estados de acuerdo a las reglas normales del derecho internacional. Debe ser capaz de celebrar y cumplir tratados, enviar embajadores, en fin, cumplir con las normas básicas del intercambio diplomático. En ese orden de ideas está la posición realista, asociada comúnmente con Hobbes, y que considera las relaciones internacionales como un sistema anárquico. Los estados compiten globalmente por recursos en un mundo que carece de autoridad soberana, y en este mundo anárquico el interés nacional es supremo. Esta doctrina, llamada realismo, tiene a su vez varias versiones, algunas de las cuales están comprometidas con el escepticismo o el relativismo moral. La versión más plausible del realismo, sin embargo, concibe el derecho internacional como un modesto sistema de modus vivendi global. La idea es que para poder sobrevivir el Estado liberal debe coexistir con sociedades de todo tipo, la mayoría de las cuales no son liberales. Quizás estas sociedades sean moralmente objetables, pero el derecho internacional asegura un mínimo de paz que permite al Estado liberal sobrevivir en un mundo lleno de peligros y amenazas. La contribución de la filosofía al derecho internacional contemporáneo es fundamental para entender cómo se han moldeado los principios y normas que rigen las relaciones entre estados en la actualidad.
Las obras de pensadores como Hugo Grotius e Immanuel Kant y Hans Kelsen han aportado una base teórica que no solo establece un marco normativo, sino que también fomenta la idea de justicia y paz en las interacciones internacionales. Grotius, con su enfoque en el derecho natural y la regulación de la guerra, sentó las bases para la creación de tratados que buscan la convivencia pacífica. Kant, por su parte, enfatizó la necesidad de un orden internacional basado en la razón y la ética, sugiriendo que la verdadera paz solo puede alcanzarse a través del diálogo y la cooperación entre naciones. Kelsen, con su teoría pura del derecho, propuso una estructura jerárquica donde el cumplimiento de las normas es esencial para la estabilidad global. Estas filosofías no solo incluyen en la teoría, sino también en la práctica actual, donde los derechos humanos y la justicia social son pilares fundamentales en la formulación y aplicación del derecho internacional. Enfrentando desafíos contemporáneos como el terrorismo, el cambio climático y la globalización, es imperativo que estas ideas filosóficas continúen guiando la evolución del derecho internacional, asegurando que se adapte a las realidades del mundo moderno, manteniendo siempre un compromiso con los principios éticos y la dignidad humana. La influencia de las filosofías en la práctica actual del derecho internacional se manifiesta de diversas maneras, reflejando la interconexión entre la teoría y la acción en el ámbito global. Los principios de justicia y equidad, promovidos por pensadores como Hugo Grotius e Immanuel Kant, se han integrado en los marcos normativos que guían las relaciones internacionales contemporáneas. Por ejemplo, la noción de derechos humanos, que tiene sus raíces en la idea de dignidad y respeto a la persona humana, ha sido codificada en tratados internacionales y se ha convertido en un estándar que los estados deben observar. Las organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas, aplican estos principios para desarrollar políticas normativas que buscan la resolución pacífica de los conflictos y la promoción del desarrollo sostenible. Además, la teoría pura del derecho de Hans Kelsen ha aportado una estructura formal que subraya la importancia del cumplimiento normativo en el derecho internacional. Esta estructura jerárquica asegura que los tratados y acuerdos alcanzados entre Estados no sean meras recomendaciones, sino obligaciones que deben ser respetadas para mantener la paz y la estabilidad global. En la práctica, esto se traduce en mecanismos de supervisión y sanciones para aquellos estados que no cumplen con sus compromisos internacionales. Asimismo, la idea de que el derecho internacional debe adaptarse a los cambios sociales y políticos contemporáneos se refleja en la creciente incorporación de cuestiones como el cambio climático, la migración, en las agendas internacionales, desafiando a los estados a cooperar y encontrar soluciones colectivas. En resumen, las filosofías que han sentado las bases del derecho internacional no solo en forma, sino en su estructura, que también guían la aplicación en un mundo interconectado y en constante evolución. Los desafíos contemporáneos que enfrenta el derecho internacional son variados y complejos, reflejando las tensiones inherentes en un mundo globalizado. La creciente interdependencia económica y social ha llevado a la aparición de problemas que trascienden las fronteras nacionales, como el cambio climático, que existe una cooperación internacional sin precedentes para mitigar sus efectos devastadores. Adicionalmente, el terrorismo y los conflictos armados siguen desafiando la estabilidad internacional, obligando a los estados a reexaminar sus estrategias de seguridad y defensa, a menudo a expensas de los derechos humanos y las libertades civiles. La respuesta a estas amenazas ha llevado a un aumento de la militarización y a la implementación de políticas que pueden comprometer los principios del derecho internacional humanitario, generando un debate sobre la legitimidad de tales acciones. Y por otro lado, la migración forzada, impulsada por la violencia, la persecución y el cambio climático, plantean preguntas sobre la responsabilidad de los estados en la protección de los derechos de los migrantes y refugiados. La falta de un marco internacional eficaz para abordar estas cuestiones ha generado tensiones entre países, revelando la necesidad de un enfoque colaborativo que respete la dignidad humana y garantice la justicia. La digitalización y el ciberespionaje también han emergido como nuevos frentes que desafían la soberanía estatal y la privacidad individual, creando la necesidad urgente de normativas que regulen el comportamiento de los actores en el ciberespacio. En ese contexto, el derecho internacional debe adaptarse continuamente para abordar los desafíos contemporáneos, asegurando que sus principios fundamentales de justicia, paz y dignidad humana se mantengan relevantes y aplicables en un mundo constante cambio.